Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y la Nueva Traducción Viviente dice el mismo versículo de una manera muy especial. Sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Qué maravilloso es Dios, porque el Señor siempre tiene una palabra bien maravillosa y bien especial para cada uno de nosotros. Hoy realmente es un día donde Dios nos ha mostrado su gran misericordia y nos ha mostrado su gran amor. Anoche en la oración de miércoles, Dios ha hecho unas cosas impresionantes y sorprendentes. Recuerda que en el video anterior había comentado que me habían escrito para orar por un joven que lo iban a operar de la cabeza. Y la petición era que todo saliera bien en esa operación. Hoy me llegó las noticias. El médico había dictaminado y había dicho que no iba a poder caminar ni tampoco iba a poder hablar. Y me llegó la noticia de que el joven está caminando y está hablando. La gloria y la honra siempre será para Dios. Dios seguirá haciendo cosas mucho más poderosas para la gloria y honra de su nombre. Pero en este día, con este pasaje de la palabra de Dios que quiero compartir contigo, el Señor me colocaba a reflexionar y a pensar en tantas cosas que en el pasado quería. Hubo un momento en mi vida donde estaba anhelando, estaba desesperado, anhelando por recibir algo de parte de Dios. Y me desesperaba de una manera que de pronto ahora puedo entender que era de pronto falta de madurez espiritual. Porque la desesperación en cierto momento también puede tornarse a ser incredulidad o duda. Entonces el Señor me recordaba con este pasaje que todo lo que dice aquí en la versión en la Nueva Traducción Viviente, dice que todo lo que hizo Dios lo hizo hermoso en el momento apropiado. Y con esto me hizo entender al Señor que Él es un Dios todopoderoso y un Dios soberano. Dios ha mostrado su soberanía en todas las cosas. Nada se escapa de su voluntad. Y cuando yo meditaba en este pasaje, recordaba que yo sí anhelaba ser usado por Dios. Anhelaba de una manera que Dios me usara, que me regalara un don y una cantidad de cosas en medio de la desesperación que tenía. Pero Dios esperó, como un Dios paciente, esperó que se me quitara un poco esa desesperación para regalarme dones, para regalarme de su misericordia y para regalarme de su gracia y de su favor. Y sabes, el Señor me recordaba aquí cuando la primera vez que yo prediqué en la iglesia, prediqué un domingo en la noche. Prediqué, y lo más impresionante de todo esto es que cuando yo comienzo a predicar y comienzo a leer solamente el versículo inicial con el que iba a predicar, una hermana ese día comenzó a llorar y no sabía por qué. Comenzó a llorar y lloraba fuerte en la iglesia cuando yo empecé a leer ese pasaje, y yo no sabía, me enteré después, que ella había tenido un sueño y que me había visto predicando en la iglesia, y que ella lloraba porque en el sueño ella escuchó y se dio cuenta que era el mismo pasaje que yo estaba leyendo. Entonces Dios le había mostrado antes, le había mostrado que yo iba a predicar. Y esa noche estaba el pastor sentado en el púlpito conmigo y estaba predicando la palabra del Señor, y Dios me mostró su presencia, me mostró su gloria. Pasé a las personas al frente a orar para ministrar, y de manera especial Dios empezó a tocar muchas personas, y eso me alegró mucho y me motivó mucho en mi corazón, porque Dios me podía usar, porque Dios tenía un plan conmigo y tiene un plan contigo también. Y en este día yo quiero que tú sepas que la soberanía de Dios ha preparado todas las cosas en el tiempo apropiado. Dios nunca llega tarde
A pesar que de pronto muchos de nosotros pensamos que Dios llega tarde en algunas ocasiones, como de pronto llegó con Lázaro, que llegó después de 4 días, pero aún el Señor humanamente pensamos que llegó tarde, pero si para nosotros Dios llegó tarde, llegó para hacer un milagro y para resucitar todo aquello que estaba muerto en nuestra vida. Y sabes algo, Dios llega en el momento preciso a nuestra vida. Y quiero invitarte e inspirarte en este día, que puedas entender que todo lo que tú tienes y todo lo que has vivido en tu vida, Dios lo ha permitido en tu soberanía para crecer. Dios lo ha permitido en tu vida para poder avanzar, para ver la vida de una manera diferente, para ver a las personas de una forma diferente. Tú no puedes tener autoridad para hablarle de una persona a un caído si tú nunca has caído. Tú no tienes autoridad para hablarle a una persona referente a algún tema si tú nunca has pasado por allí, porque hay que aprender a ponerse en los zapatos de los demás. Y Dios permitió muchas cosas en tu vida para ser un ejemplo para otros. No importa que muchas personas piensen que esa caída que tuviste, esa caída de la cual de pronto muchos señalaron, esa caída Dios la va a usar para grandes cosas, porque así pasó en la palabra del Señor. Pedro cayó, Judas cayó, y muchos en la palabra del Señor también muestran de esta manera. Pero el propósito de Dios en tu vida no se destruye por tu caída. Quiero que sepas hoy que todo lo que Dios hizo, lo hizo en el tiempo apropiado. Y quiero que sepas que este es tu tiempo. Este es el tiempo apropiado de Dios para ti. Y yo anhelo con todo mi corazón y envío esta palabra en el nombre de Jesús, que el Señor abrirá de su buen tesoro para ti, para tu casa y para tu familia. Porque Dios hará cosas maravillosas, mucho más allá de lo que tú y yo estamos pensando. ¿Y sabes algo? Que Jesús, mi amado Jesús, todavía está con los brazos abiertos, esperando que tú vengas a Él, esperando que tú le creas, esperando que tú lo recibas en tu corazón. Y Él comenzará una obra. Y si Él comienza la obra, Él la perfeccionará hasta terminarla. Quiero invitarte, por favor, que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto que entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo coloco en tus manos, Señor, este tiempo y a estas personas que van a escuchar esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú bendiciéndolas y que tu presencia, Señor, se manifieste en sus vidas. Todo lo que tú le has permitido experimentar y vivir en su vida, Señor, lo has permitido en el momento justo, en el momento apropiado. De pronto para muchos, Señor, ha sido larga la espera, pero va a llegar en el momento preciso el Señor para traerte una respuesta poderosa y milagrosa. Señor, yo creo que tú tienes cosas grandes y poderosas preparado para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que nos den la sabiduría para tomar las mejores decisiones hoy y que esas decisiones nos lleven a la victoria, que esas decisiones nos lleven a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.